milímetros cuadrados hasta cubrir el área total que sería de 400 milímetros cuadrados. Entonces, eso es lo que van a hacer con el simulador. Y para apoyarlos un poquito en el cálculo, voy a hacerlo yo también con la hoja de Excel. Muy bien, entonces voy a colocar valores de área. Esta área es importante que venga en el SI, es decir, en metros cuadrados. Entonces, ¿cuál quedamos que iba a ser el valor mínimo? De 100. 100. Muy bien, y vamos a ir sumando 150, 200. Profe, pero ahí son milímetros cuadrados, ¿no? Sí. Habría que convertirlos a metros cuadrados. ¿Cómo sería la conversión? El valor entre 1.000.000. Muy bien. Se ven los datos. Y igual que hicimos antes, vamos a... Aquí no sé por qué dio 0. Ok. Ahí está. Entonces, igual que hicimos antes, vamos a medir la capacitancia directamente del simulador. Solo que hay que recordar que para el cálculo, yo debo trabajar con las unidades para capacitancia en farad. O sea que deberían colocar aquí en esta columna los datos para capacitancia con la cantidad 1 por 10 a la menos 12 de forma explícita, como un producto. Si estoy hablando de picofarad, muchachos, ¿cuáles serían sus datos? Por ejemplo, para la de 100 milímetros cuadrados. Y como picofarad, ¿cuánto sería? $0.44. Muy bien. La Y segunda la otra medición. es 0.66, Perfecto. 0.89, Muy bien. 1.11, 1.33, 1.55 y 1.77. Muy bien. Eso sería en unidades picofarad. Habría que hacer la conversión a unidades en farad, colocando de forma explícita el prefijo pico, como 1 por 10 a la menos 12. ¿Qué es lo que van a hacer, muchachos, a partir de aquí? Bueno, cada uno en sus reportes va a incluir el cálculo para la capacitancia en farad y posterior a ello van a graficar. Si ustedes analizan esta ecuación, ¿qué relación de proporcionalidad se establece entre C y A? ¿Son directamente proporcionales?
Ujú. Pero lo primero, ¿están de acuerdo que hay una relación de proporcionalidad entre C y A? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez hayan graficado, deberían observar ese comportamiento lineal de C contra A. ¿Qué es esta cantidad que está aquí, muchachos, acompañando a la A, según los análisis que hemos hecho para la primera parte de la actividad? La pendiente. Muy bien, es la pendiente. Entonces, si ustedes despejan de esto, epsilon quedaría como pendiente por distancia, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, van a volver a calcular el valor de epsilon con la distancia que dejamos fija, que en el caso de mi simulador fue la más pequeña y era equivalente a 2 milímetros. ¿A qué valor de permitividad deberían llegar con ese procedimiento? Al mismo. Exactamente, deberían llegar al mismo valor que teníamos antes porque no hemos cambiado de material. Muy bien, a ver, y quiero preguntarles algo. Es la primera vez en este curso que vemos una actividad con tantos cálculos. ¿Qué les parece la actividad? ¿Larga? ¿Corta? ¿Difícil? Claro, claro, eso ya digamos que ya se los había anunciado, que por el calendario de actividades de este semestre, muchas cosas que veamos en laboratorio todavía no las han visto en teoría. Pero yo me refiero a la complejidad de esta actividad. Yo siento que esta actividad es muy larga. La actividad 1 de la práctica en particular. Vean, ya son las 10 con 25 minutos. Llevamos más o menos, empezamos a la hora 35, llevamos 50 minutos solamente para esta parte de la actividad 1, que todavía no la hemos terminado, porque está pendiente el cálculo de la pendiente y la gráfica. Esto, muchachos, es algo con lo que nos vamos a enfrentar a partir de este momento en el curso. Actividades muy robustas, muy largas. Aquí la gran ventaja es que el resto de actividades en la práctica son más o menos cortas, pero habrá otras prácticas completas cuyas actividades sean muy robustas. Entonces, por eso la insistencia hacia ustedes de que me vayan apoyando con los cálculos, porque para poder terminar las prácticas en tiempo, esto lo debemos hacer de forma rápida. No crean que es porque hoy amanecí de malas u otra cosa en ese sentido. No, más bien es invitarlos a que trabajemos un poquito más rápido. De hecho, me habían dicho que les gustaba que habláramos del previo antes de la sesión. Y yo creo que vamos a hablar del previo, pero de forma muy breve, para no forzarlos tanto en los desarrollos matemáticos a partir de este momento, porque aquí empiezan a ser más robustos. Entonces, los previos los abordaremos en los primeros 10 minutos de la sesión y después continuaremos con la práctica. Escucho que me están mandando sus actividades, cosa que les agradezco. Ahora, ¿quieren que les dé algunos minutos para que finalicen el cálculo de esta nueva pendiente? ¿O prefieren que avancemos a la actividad número 2? Bueno, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Pues sí, hay que avanzar. Bueno, Sí, es que no nos... bueno, dejamos entonces que ustedes corroboren el cálculo de la pendiente y su constante dieléctrica. Este, profesor, ¿qué actividad le tenemos que enviar? Perdón. Es que se me cortó, bueno, se me está medio cortando el internet y no sé, me perdí. Ya me lo hicieron llegar a Polonio. Vamos a pasar a la actividad número 2. Dice lo siguiente. Relación entre la capacitancia y el material dieléctrico utilizado. Con el simulador propuesto y con la fuente de alimentación desactivada, registre el valor de la capacitancia considerando vidrio, poliestireno, mica
y papel como dieléctricos, manteniendo la distancia y área constantes. Entonces voy a ir yo directamente al simulador. Vean, en este caso tenemos otra vez un simulador de un capacitor de placas planas y paralelas, en donde podemos controlar la distancia de separación entre las placas, el área superficial de las placas, y aquí arriba tendríamos diferentes tipos de materiales: aire, poliestireno, papel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad, muchachos? Vamos a primero considerar que el medio que está aquí dentro es el aire. Con el aire yo tengo un valor de capacitancia. ¿Se fijan cómo cambia este valor de capacitancia que está aquí abajo? Para el aire sería de 0.221 picofarad bajo estas condiciones geométricas. Entonces aquí ustedes van a ir anotando el valor de la capacitancia para los diferentes materiales que tienen como propuesta en esta actividad. Les voy a dar un par de minutos para que anoten los valores de capacitancia que pide la actividad. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Profe, ¿para este le dejamos la misma distancia y superficie? Sí. Van a manejar un valor ustedes que sea igual con todos los materiales. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Bueno. Entonces, vean, vamos a hacer una consideración importante. Y es que el vacío vamos a considerarlo prácticamente igual que el aire, al menos en términos de esta constante, epsilon cero. La epsilon cero del vacío es muy parecida a la permitividad eléctrica del aire. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a tomar yo estas dos ecuaciones. La primera representa la capacitancia con el medio vacío. Y la segunda, que está aquí a la derecha, representa la capacitancia con un dieléctrico diferente del vacío. La diferencia entre estas dos ecuaciones es la permitividad relativa del material. Es una de las constantes que les piden a ustedes en esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar un cociente dividiendo los lados izquierdos de las dos ecuaciones. Del lado izquierdo voy a colocar en el numerador la capacitancia que se midió en el vacío
Y abajo voy a colocar en el denominador la capacitancia que se midió con cada material dieléctrico, diferente al aire vacío. Entonces voy a dividir los lados izquierdos de estas dos ecuaciones. ¿Qué pasa del lado derecho? Si yo hago la división correspondiente, del lado derecho de este cociente va a aparecer este tipo de cociente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya alguien lo observó. En este cociente, el que está del lado derecho, ¿qué pasa con epsilon 0? ¿Qué pasa con A? ¿Y qué pasa con D? Se anulan, es el 1. Se simplifican, ¿verdad? Se anulan. ¿Qué me entrega como resultado este cociente entonces únicamente? ¿Están de acuerdo que lo único que no se simplifica es la constante K? Sí. Que se conoce como permitividad relativa del material. Entonces, con los datos que ustedes tienen, van a calcular este tipo de cociente. La capacitancia del vacío o del aire entre la capacitancia con cada uno de los dieléctricos, para encontrar la constante dieléctrica de cada material. ¿Cuántas combinaciones hay según la práctica? ¿O cuántas constantes diferentes debemos considerar? 4. Voy a leerlo. Sería una constante para el vidrio, otra constante para el poliestireno, otra más para la mica y otra más para el papel. Van a calcular 4 constantes. Ahora, yo sé que aquí solamente está presente, o vamos a calcular con este método, la permitividad relativa del material. ¿Qué otras les pide? ¿Qué otras les pide la actividad práctica, muchachos? Les pide todas. Les pide la susceptibilidad eléctrica y la permitividad eléctrica. ¿Cómo vamos a encontrar esas dos constantes? A ver, lo voy a incluir aquí. Yo lo tenía en la presentación anteriormente. Resulta que a partir del valor de K, que ustedes van a calcular como un cociente, podrían encontrar, sumándole 1 a ese valor de K, o restándole 1 a ese valor de K, la susceptibilidad. Y de igual forma, si ustedes multiplican a la constante K por epsilon 0, van a encontrar el valor de epsilon. ¿Les parece bien si toman captura de pantalla de lo que está ahorita mismo en su computadora? Para que tengan los modelos matemáticos de estas dos constantes y las puedan calcular más adelante. Sí, profe. Bueno, a ver, háganlo. Sí. ¿Se dieron cuenta cómo esta actividad número 2 es un poquito más corta que la 1? Sí. Ahora, esto no siempre será así. Hay prácticas que son muy robustas en todo su contenido. Bueno, entonces, no sé si les parezca bien que avancemos a la actividad número 3. Sí. Sí. Está bien. Aquí está la actividad número 3, dice campo eléctrico de ruptura. Comenta con tu profesor el fenómeno mostrado en la siguiente simulación. Aquí está la simulación y además hay un video. Vamos a ver solamente ahorita el simulador. Lo que yo tengo aquí, muchachos, es un transformador. Eso lo veremos un poquito más adelante en el curso.
Pero la idea es la siguiente. Este transformador va a dar energía al dispositivo que está a la izquierda. Este dispositivo está formado por dos electrodos, que son estas líneas en amarillo. Son materiales conductores. Entonces, entre estos materiales conductores hay un medio, que podría ya sea ser aire o bien el vacío. Entonces, esto de aquí es un capacitor, ¿están de acuerdo? Tengo dos electrodos, dos placas, no importa que aquí la geometría sea en forma de línea, siguen siendo dos electrodos, separados entre sí por un medio dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer con este transformador? Este transformador tiene la función de almacenar poco a poco carga eléctrica dentro de los electrodos en amarillo, que están a la izquierda. Ahora, aparentemente yo podría almacenar una infinidad de carga eléctrica en estos electrodos. Sin embargo, esto no ocurre así. Cuando yo almaceno una gran cantidad de carga eléctrica en estos electrodos, el medio que está aquí, que es un dieléctrico, eventualmente se va a comportar como un conductor. Cuando esta carga sea muy grande, va a pasar directamente de un electrodo a otro. Esto que está aquí, que se ve como una línea en color púrpura que se mueve hacia arriba, es la formación de un arco eléctrico o bien un rayo. Al final, lo que tenemos aquí en esa línea en color púrpura es la transferencia de carga de un electrodo a otro. ¿Cómo se le llama a este fenómeno, muchachos? ¿Cómo se le llama al fenómeno en el cual el dieléctrico se comporta como un conductor? Es la ruptura de la rigidez eléctrica. Muy bien, ruptura de la rigidez dieléctrica. Aquí está en forma de simulador. Ahora, también en la práctica número 5 tenemos un video. Yo lo voy a colocar en pantalla. Les voy a pedir que si ustedes tienen posibilidad de hacerlo desde sus máquinas, en caso de que aquí se vea mal, lo hagan de esa forma. Entonces voy a colocar el video y más adelante de forma muy breve vamos a platicar qué es lo que ocurre. Bueno, miren, lo que se busca con este experimento es representar lo que estaba antes en el simulador. Esto es lo que deberían ustedes hacer en la clase presencial, muchachos. Más allá de todo lo que aparece aquí, que es un transformador, una caja de pruebas destructiva, lo que tenemos aquí en la parte de la derecha, en el video, serían un par de electrodos conductores y en medio un material. La función del transformador es almacenar carga eléctrica en los electrodos que están aquí.
Ahora, lo que tenemos aquí realmente es un capacitor. Tendríamos un primer electrodo en la parte superior y un segundo electrodo en la parte inferior. ¿Qué hay en medio de estos electrodos? ¿Pusieron atención a lo que se va colocando aquí en medio? Sí. Primero pusieron cartón. Muy bien. ¿Qué otro material pusieron? Era hule. ¿Qué características tienen todos estos materiales? ¿Son conductores o dieléctricos? Eléctricos. Eléctrico. Muy bien. Entonces la idea aquí es colocar un dieléctrico siempre entre estos electrodos. De hecho, si yo retiro estas placas de materiales y tengo aire, el propio aire se comporta como un dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hago con el transformador? Poco a poco almaceno carga eléctrica en este capacitor, en los electrodos. ¿Qué va a pasar cuando esta diferencia de potencial crezca mucho? ¿Qué va a pasar con la carga eléctrica en los electrodos? Va a ir creciendo, ¿están de acuerdo? ¿Por qué se forma esta señal luminosa que está aquí? ¿Qué es esta señal luminosa? ¿Es fuego? Fuego. ¿Y de dónde proviene? Cuando yo logro llevar un exceso de carga eléctrica muy grande a los electrodos, entre ellos se va a formar un rayo. Lo mismo que ocurre en la atmósfera, lo mismo que ocurría en el simulador un poquito antes. La presencia de ese rayo indica que el dieléctrico, en este caso hule, ha perdido su propiedad dieléctrica y ahora se está comportando como un material conductor. La cantidad que tengo yo aquí, de hecho, si gustan anotarla, dice 85.4 volts. Esta cantidad, con ayuda del transformador, se está elevando 1000 veces. Entonces, la diferencia de potencial real que se está aplicando aquí sería de 85,000 volts. Esa es la diferencia de potencial máxima, el valor en el cual el dieléctrico pasó de ser un dieléctrico a un material conductor. Vamos a dejar una actividad aquí para concluir esto. Y es que ustedes, en cada caso, anoten la diferencia de potencial máxima que soporta cada uno de los materiales dieléctricos que están aquí. En este video, entonces, deben ir anotando el valor de esa ruptura. A veces se va a ver como una señal luminosa en el dieléctrico y otras veces van a ver cómo se enciende este foco. Miren, vamos a verlo en el caso del hule. ¿Se dan cuenta que se enciende el foco y también en la parte trasera del dieléctrico aparece el rayo? Sí. Esta va a ser la evidencia para nosotros que indique la diferencia de potencial máxima. Otra vez, recuerden que el valor que está aquí en el multímetro hay que multiplicarlo por 1000 porque es el factor que multiplica este transformador de atrás. Sí. Mira, el detalle aquí es que este equipo está conectado directamente al contacto del laboratorio. Entonces, esta es la medición que dará directamente del contacto. Ahora, ¿qué hace este transformador? Este transformador eleva esta diferencia de potencial. Cada transformador tiene un factor de elevación. En este caso, es de 1000. Vamos a considerarlo como si fuera 1000. Entonces, esta diferencia de potencial que yo mido directamente digamos, del contacto, es realmente de 85,000 porque está pasando a través del transformador. Es la diferencia de potencial que se está aplicando aquí entre los electrodos. Bueno, van a notar en esta actividad esos valores. ¿Les parece bien si tomamos estos últimos 10 minutos de la clase para ver la actividad número 4? Sí, profesor. Sí. Bueno, vamos allá. Dice aquí laboratorio virtual capacitores. Si yo doy clic en ese enlace, se va a desplegar nuevamente la pantalla del simulador de la primera actividad. Solo que en este caso vamos a ir hacia la derecha donde dice
donde está el botón que indica la presencia de un bulbo de luz, un foco. Y entonces lo que tenemos ahora es, además del capacitor y la batería a la izquierda, a la derecha tenemos un foco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar con un valor de diferencia de potencial, que si bien recuerdo, la actividad número 4 establece el valor de 1.5 volts. Entonces, vean que si yo modifico el valor de la diferencia de potencial, se modifica también el tipo de carga eléctrica que aparece en las placas del capacitor. Vamos a trabajar con el valor de 1.5. Vean que en donde está el potencial positivo, en la placa superior aparece un exceso de carga positiva. Mientras que en la placa inferior, en donde está el potencial negativo, aparece un exceso de carga negativa. Ahora, ¿qué debería ocurrir, muchachos, una vez yo retire esta batería? ¿Qué debería pasar con esta carga de forma ideal? De forma ideal, esta carga va a permanecer un tiempo indefinido en el capacitor. ¿Y qué podría hacer yo con esta carga eléctrica? Pues, ¿qué tal que en lugar de estar conectada directamente a la batería, el capacitor ahora lo conecto al foco? La carga eléctrica, si ustedes observan bien, de inicio es alta en las placas conductoras y cuando yo conecto al foco, esta carga eléctrica se comienza a disipar. Empieza a viajar de una placa a otra a través del foco. ¿Qué es lo que pasa con el foco cuando pasa la carga eléctrica en su interior? Se enciende. ¿Cuándo se apaga el foco, muchachos? Muy bien, cuando la carga eléctrica, dice el compañero, se ha equilibrado. Y eso implica entonces que la carga eléctrica positiva o negativa ha viajado por completo hacia la otra placa para formar un sistema eléctrico neutro. ¿Qué no entiendes? Algo así. ¿Qué te parece si digamos, redactas bien la pregunta y con todo gusto yo la aclaro? Porque así no sé sinceramente, no sé a qué te refieres. ¿Te parece bien si planteas bien la pregunta? Si recuerdas en tu mente o buscas el documento en donde está eso. Y vamos a seguir trabajando con capacitores la siguiente semana. Entonces, si la pregunta es más clara, yo te puedo apoyar con la respuesta. Aquí lo único que te podría decir es que la velocidad con la que esta carga eléctrica viaja a través del conductor no depende de la diferencia de potencial o bien de la capacitancia. Depende de otra cantidad que se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica que presente la carga cuando se desplaza a través del conductor y el foco. Entonces, más adelante te contesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, muchachos? Lo siguiente. Con ayuda de su teléfono celular o de un cronómetro, van a tomar el tiempo que tarda en apagarse el foco. Inmediatamente después de que yo muevo este conductor. Alguien que lo tome, por favor, ese Sí, tiempo. permítame. Para poner mi reloj. Ya. Una, dos, tres. Ahí. 5:67. 5,67 ¿qué?
segundos. Muy bien. Entonces, por último, en esta actividad voy a quitar este simulador. Nos faltaría hablar acerca de cómo es la energía de un capacitor. Bueno, primero, en electricidad no es tan común el uso de la palabra o el cálculo directo de la energía. Más bien, por lo general utilizamos un cálculo de potencia. Y ustedes deben saber que la potencia se va a escribir como el producto de V por I, donde V representa una diferencia de potencial y la cantidad I representa una corriente eléctrica. ¿Cómo se relaciona la potencia con la energía, muchachos? Hay varias formas. La más sencilla es decir que la potencia es simplemente un cociente entre energía y tiempo, o bien trabajo entre tiempo. Entonces, ustedes deben saber que los focos o las bombillas, cuando nosotros las compramos, un parámetro que nos ayuda a comprarlos es justamente este valor de la potencia. Hay focos, por ejemplo, de 100 watts, 50 watts, 20 watts. Esa cantidad representa qué tanto se gasta la energía respecto al tiempo. Ahora, en el caso de capacitores, de hecho aquí tengo la presentación. En el caso específico de capacitores, nosotros conocemos al menos 3 formas equivalentes para el cálculo de energía. Esas formas equivalentes están aquí abajo a la derecha. La letra Q representa carga, la letra C representa capacitancia y la letra V representa diferencia de potencial. Entonces yo podría calcular la energía elevando la carga al cuadrado, dividiendo entre la capacitancia y eso multiplicándolo por un medio, o bien de forma equivalente. Puedo tomar la diferencia de potencial y elevarla al cuadrado, eso multiplicarlo por la capacitancia y después el resultado multiplicarlo nuevamente por un medio. O simplemente tomar un medio, multiplicarlo por el valor de la carga y eso a su vez por el valor de la diferencia de potencial. Si yo les pidiera que ustedes calcularan la energía que se transfiere al capacitor, ¿cuál de estos modelos matemáticos van a utilizar según el simulador? Vamos a ver. Pueden usar cualquiera de los tres, pero según el simulador vamos a ver qué datos conocemos. Voltaje y capacitancia, ¿no? Así es. Nosotros tenemos aquí indicado un valor de capacitancia, más bien 0.30 picofarad. Y el valor de la diferencia de potencial, ¿de cuánto fue? Según la actividad y según lo que pusimos aquí. 1.5 volts. Entonces, con estos dos datos, la diferencia de potencial de 1.5 volts y la capacitancia de 0.30 picofarad, quiero que incluyan en esta actividad, ya por último, el cálculo de la energía. ¿Quieren que les coloque la ecuación de energía otra vez para que tomen captura de pantalla o ya la tienen? Sí, ¿podría volver a poner? A ver, vamos allá. Aquí está, la que está en rojo. Si ustedes conocen la diferencia de potencial y la capacitancia, entonces la energía la van a calcular con ayuda de este modelo matemático. Y como les decía, esto es lo último que les voy a pedir incluyan en la actividad 4. ¿Puedo quitar la presentación, muchachos?
¿Cómo se sienten? Supongo que igual que yo, un tanto nerviosos por la cantidad de información que tratamos de cubrir en esta primera actividad. Y pues teniendo en mente que realmente para que quede completa el reporte de práctica, hay varias cosas que se tienen que llevar a casa ustedes. Bien, normalmente siempre ocurre esto con esta práctica porque es aquella en la cual se da el salto, digamos, en cuestión de tiempo. Hasta ahora habíamos tenido tiempo suficiente como para hablar del previo, hacer la práctica y terminar con 5 o 10 minutos antes de la hora. Ahora ya no es así, vamos corriendo con el tiempo. Eso ocurre de forma virtual, como estamos trabajando ahorita, pero también de forma presencial. ¿Qué se nos queda como mensaje, muchachos, para esta práctica? Pues primero que ustedes completen los cálculos en caso de que no los tengan, pendientes, ordenadas al origen. Cálculos de cocientes, constantes dieléctricas, el cálculo de energía, son varias cosas. Y sobre todo el mensaje para prácticas futuras de que probablemente las actividades que vengan todas serán robustas. Entonces, cosas como cálculos de pendiente y ordenada al origen, debemos calcularlos un poquito más rápido. Yo lo puedo hacer más o menos rápido con Excel, pero no tiene mucho caso que yo lo haga solo. Más bien la idea es que ustedes lo vayan haciendo poco a poco. Ahora no se preocupen. Si ya tiene inconvenientes estar trabajando a distancia como ahorita, pues debemos aprovechar que la práctica se resuelva también como una especie de tarea, complementando todas estas cosas que quedan inconclusas. Hay que aprovechar las ventajas del trabajo a distancia. Porque de otra forma, muchachos, si ustedes no terminaran una actividad durante las sesiones de laboratorio, no tendrían posibilidad después de recuperar los equipos. Aquí la gran ventaja es que los simuladores los tienen a la mano. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí, muchachos. Si tienen dudas en cuanto al reporte, sobre todo en cuanto a los cálculos, pueden utilizar el grupo de WhatsApp. Yo creo que ahorita es momento adecuado como para ir comparando los resultados de todos y que los formatos de prácticas sean de buena calidad y tengan una buena calificación. Entonces, cualquier duda, muchachos, la vemos en el grupo de WhatsApp. Lo pueden utilizar. Que tengan muy bonita tarde, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, Muchas muchas gracias, gracias. profesor. Nos vemos. No. Hasta luego.